En Tenochtitlan, Elomanilistli se llamaba Xilomanilistli, ofrenda de xilotes o de xilot, ¿verdad? Una pequeña diferencia, yo lo entiendo así, tiempo de ofrenda de xilotes. Lo que sobrevive hoy en día en la Huasteca como una variante es tiempo de ofrenda de elotes, Elomanilistli. Claro que no es el único nombre. Algunos dicen Elotlamanilistli, otros dicen Elotlamanalistli. Va cambiando a veces en cada casa un poquito esta ofrenda o en cada pueblo. Y en algunos códices aparecen personas, o sobre todo en Tenochtitlan, ya dibujadas un poco a la manera occidental y un poco a la manera de los antiguos mexicanos, que llevan sus matas de elote. Van como caminando o algunos están danzando. Pues en la Huasteca todavía se puede ver algo así, que en una ofrenda de elotes que hay danza, la gente esté con su mata de maíz. Y a veces hasta hay alguien disfrazado, un niño, un joven, de mapache, danzando entre casi los pies entre las matas, porque simula que el mapache se va a comer las mazorcas y entonces alguien más busca cazarlo. Así se representa.